Hoy se cumplen 3 años del asesinato de Fernando Báez Sosa y estamos en la tercera semana del juicio oral. Siguen las audiencias, siguen declarando testigos y especificando cuáles fueron los roles y las participaciones criminales de cada uno de los 8 imputados. Recordemos que de un tiempo acá, una de las cosas que se descubrió, siempre se habla del crimen de los rugbyers y ciertamente solo 2 de ellos, ¿sí?, jugaban a ese deporte. Son un grupo de amigos, ¿sí? Esto me parece también fundamental aclararlo para no entrar en esta estigmatización de un deporte. Y acá tenemos los rostros de cada uno de los imputados. Máximo Townsend y Luciano Pertossi y Ciro Pertossi son 2 de los más complicados en realidad. A medida que van sucediéndose los testimonios, lo que vemos es que, bueno, en definitiva, se va consolidando algo que ya mostraban las imágenes. Hay 2 que son los más complicados, que son los que lo golpean principalmente una vez que ya está sin defensa y en el piso. Todos los demás tendrán otro grado de participaciones. En un ratito vamos a estar hablando con José Luis Ferrari, él es abogado penalista, y vamos a tratar de entrar justamente más en detalle sobre cada una de las participaciones criminales que ha tenido cada uno de los integrantes de este grupo. Pero me parece que es muy importante que este caso sea por ahí, digamos, un caso ejemplificador, ¿sí? Porque este tipo de prácticas, lamentablemente, fueron y siguen siendo habituales en los grupos de jóvenes. Y es terrible porque, en definitiva, esta gente, digamos, para empezar, le arruinaron la vida a toda la familia de Fernando, ¿sí? Porque como padre no debe haber cosa peor que perder a un hijo. Y encima perderlo de esta manera yo creo que es lo peor que a uno le puede pasar en la vida. Pero también le han arruinado la vida a todas sus propias familias, ¿sí? Acá tenemos, bueno, un detalle de lo que, digamos, en principio son las imputaciones. Máximo Townsend, acusado de patearle la cabeza a Fernando, igual que Ciro Pertossi, acusado de ser el que lo derriba. Son los que por ahí más complicados están. Lucas Pertossi es quien estuvo grabando con el celular. Blasinali, Luciano Pertossi, Enzo Comelli son los que de alguna manera impidieron que los amigos de Fernando pudieran socorrerlo, y son los que, digamos, se toman a golpes con los amigos de Fernando para evitar que puedan ayudarlo. Ayrton Violás y Matías Benicelli en principio tienen una participación menor, pero no al grado de lo que sucedió con Alejo Milanesi y Juan Pedro Borino, que fueron los únicos 2 sobreseídos. Ahora, a veces también llama un poco de atención cierto pacto de silencio que probablemente sea parte de la estrategia defensiva. Es otra de las cosas que vamos a hablar en un momento, pero que me parece que complica a quienes tal vez no tenían justamente la mayor responsabilidad de estos hechos. Enseguida lo estamos analizando. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. Nos sacaron todos los patovicanos, los recagamos a palos mal. Nos agarraron todo el cuello, nos sacaron todo para afuera, estamos todos. Nos agarraron la policía, pero gendarmería, ganamos igual. Amigo, mañana, ni bien llegué, mandame, tú vamos a estar en la casa con Lucas y Ayrton. Vos mandame, vamos a hacer algo, ni bien llegué. Posta, estamos yendo a McDonald's.
Vamos de vuelta al centro, ¿qué onda? Capaz que lo cruzamos. Y manda de puta, estamos corriendo para que no lo vean. Me acuerdo de mi cumpleaños, por ejemplo. Vino a mi casa a la mañana y me trajo panqueques y me trajo unos vales. Eran como papelitos que decía, vale por ir a andar en rollers, vale por... Yo se los tenía que presentar. Creo que todas tuvimos ese choque de conocerlo y decir, ¿cómo nos hubiese gustado estar mucho tiempo más con Fer? Todas las vacaciones que compartí con él se las pagó trabajando. Y Fernando tenía por delante indudablemente un futuro maravilloso. Centro de emergencia. Hola, sí, te habla la Secretaría de Seguridad. Sí. Mira, tengo ahí en Lebrí. Sí. Hay un masculino, le dieron una golpiza y quedó inconsciente. Está muy golpeado. Sí, decime. Escúchame, ahí tengo 2 o 3 llamados del mismo evento. Sí. Y gritan que no respira. ¿Dónde vio exactamente golpes en el cuerpo de Fernando? En la parte, si querés te señalo, ¿Sí? En la parte de la mandíbula, en la región retroauricular, donde más se notaba era en la impronta del calzado, en la región mandibular. Se nota claramente la marca de la Se de la nota zapatilla. claramente, sí. Se notó y a todos los médicos nos llamó la atención. Siempre pienso que la justicia debe ser dura porque todos los chicos de la edad de Fer merecen salir, ir a divertirse y volver sano y salvo donde una madre espera a su hijo. Espero que con esto que pasó a Fernando no solo sea un antes, sino que también sea un después. Estamos con José Luis Ferrari, él es abogado penalista y vamos a analizar justamente un poquito todo lo que está sucediendo con el juicio. A mí me sorprende la estrategia defensiva, José Luis, porque me parece que se va tanto de mambo cuando plantea que quienes intentaron socorrerlo también son responsables de la muerte de Fernando, que va a terminar siendo contraproducente. Bueno, lo que pasa es que el mismo informe médico no determina, la autopsia no determina qué golpe fue letal. Ni ningún golpe fue letal, con lo cual él puede sospechar fundadamente. Sí. Por ahí no es agradable a los ojos del público. Sí, sí, bueno, pero él no le está agradando al público, está defendiendo a los imputados. Sí, pero bueno, creo que siempre en toda defensa creo que hay límites de orden ético. Y esto es tratar, a ver, él puede sospechar de que las tareas de reanimación lo mataron. La golpiza había sido de tal entidad que ya no había posibilidad de ninguna maniobra de reanimación porque estaba agonizando en el piso. Te recuerdo que el primer golpe que lo derriba en el piso, porque para colmo estos vándalos que ven, la sacan a Fernando, sacan al grupo agresor. Todo, te recuerdo que empezó porque el local estaba atestado de gente, cuanto menos 2 o 3 veces su capacidad habilitada desbordada, donde viste, vas caminando y Fernando se lleva por delante a uno de los muchachos, le vuelca la bebida en la camisa y el que recibe la bebida le dice, pero negro de mierda, me manchaste. Esto empezó por eso. Entonces empujón viene. Y viste, bueno, copeteado con alguna sustancia, que ellos mismos admiten que habían estado consumiendo sustancia y alcohol desde temprano. Esto hace que, y el calor, todo esto hace que la gente entre en combustión. Las hormonas que cuando sos adolescente están ahí arriba. Bueno, y estos acostumbrados a resolver todas las cuestiones a las trompadas, son expulsados del local. A ver, claramente quien lo saca es un tipo de 2 metros, 150 kilos, y dice, mire, estoy acostumbrado a sacar borracho y violento todos los fines de semana. Y me costó sacarlo a estos tipos, tuve que asistirlo con otro. Bueno, ¿qué hacen? Fernando se va enfrente, minimizando la cuestión, se va a tomar un helado. Los calandracas lo ven, que está ahí, y lo van a cazar. Pero previamente se fijaron que no tuviera la policía, porque la policía estaba postada en la esquina. Y la policía se va del lugar, porque por el 911 modularon, porque había otro lío. En otro boliche. Bueno, y uno en la playa y otro, un móvil va a la playa y otro va a otro boliche, que es de los mismos dueños.
Entonces, bueno, que liberada la zona, no por voluntad de la policía, sino por cuestiones estrictamente del trabajo, queda solo. Sí, porque los recursos son finitos y claramente esa noche los desastres eran infinitos. Claro, entonces, bueno, solo Fernando, ¿qué es? Lo van a cazar, uno le pega una trompada, que le pega, porque está el golpe en la mandíbula, ese golpe lo derriba, y todos los demás son patadas en la cabeza. Y tal, a ver, hoy me quieren contar que es un homicidio en riña. Te recuerdo que la esquimosis y el tatuaje que se da en la cara de Fernando Báez Sosa, de la zapatilla de con Thompson, la marca de la zapatilla. es porque le pisa la cabeza. Le pisa la cabeza, no hay manera, porque no te golpean así, sino que ya en el piso, agonizando, le pisa la cabeza. Entonces, hay una clara intencionalidad de que ya previamente testigos se habían identificado. A este negro de mierda me lo llevo puesto, me lo llevo de trofeo. Evidentemente. Sí, las declaraciones, los chats que hay, los chats hacen que reafirman, por ¿no? eso. Entonces, por eso el fiscal habla de un acuerdo previo, anterior y posterior, porque todo después se cambiaron de ropa, se pasaban saliva en la mano para sacarse la sangre del muerto, no es de cualquiera. A ver, se fueron a comer, no es que estaban compungidos por lo que hicieron. Uno de ellos claramente dice, acá nadie habla, acá nadie dice nada. El plan estaba. Para el caso que no se diera el acuerdo, el no hablar en ese momento uno lo puede entender, porque además acaba de suceder y entonces, ahora, no hablar hoy para algunos puede implicar una condena mucho mayor de la que les correspondería si hablan, porque me parece que justamente los más complicados son 2 o 3 a lo sumo, y los demás podrían tener condenas menores. Si hablaran, ya en mi opinión, sería tarde en esta instancia del proceso. La única manera que vos tenés de defenderte es contando qué hiciste. Hay una versión que no conocemos, que es la del muerto, ni la vamos a conocer nunca. A partir de las lesiones y que le producen la muerte, conocemos un resultado, pero no sabemos lo que pasó previo. Las imágenes claramente identifican a 5 arriba de la vereda golpeando fuertemente a la víctima. Con lo cual, esos 5, te diría casi con seguridad, en mi opinión van a ser los 8, pero con seguridad 5 se van a ir con perpetua. Los otros podrían irse con tal vez con penas menores, 15 años, pero tienen que hablar, tienen que explicar qué hicieron. De todos modos, en más o en menos, todos tuvieron una participación. Por eso habla del acuerdo premeditado, tanto fiscal como acusador particular. Y acusador particular. Sí, es que justamente el acuerdo previo no implica más que esto. Se fue la policía, vamos a buscarlo. No hace falta, justamente, cuando a veces hablan de, no, bueno, pero ¿cuál es el plan? Y el plan es ese, claramente. En el momento que se vamos todos a buscarlo. Matarlo. Ese era el plan. Matarlo, ¿eh? Ese era el plan. Ese era el plan. Porque si no, todo indica, el sentido común indica que si es una pelea, el tipo se cayó y terminó ahí. Esto pasa todos los fines de semana en los boliches. Que normalmente cuando alguien está vencido y cae, ¿se acabó? Sábado a la noche voy a un cumpleaños ahí en una quinta en la zona de La Matanza y me toca pasar por la puerta de Jesse James. Boliche histórico, iba quien te habla cuando era joven, hoy que soy un señor mayor todavía está, imagínate. Sí. Bueno, entonces se armó una pelea en la puerta y se cae uno y le entraron a todo en el piso. Esto pasa todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque el que me contaba un pibe ayer que me dice, doctor, usted cae, no tiene que caer nunca, ponga la espalda contra la pared y aguante lo que venga, porque usted se cae y lo matan. Esto es lo que me explicaba, que pasa hoy. Entonces, bueno, corridos estos extremos, que es la de que la persona que se cayó terminó la cuestión, nos queda por preguntar qué pasa en la cabeza de personas que quieren... porque en definitiva contaron como una hazaña, se llevaron el trofeo que era matar a uno, pero evidentemente hubo antes indicadores que en la casa no atendieron, porque vos hablabas en tu editorial de la familia de Fernando Báez Sosa que no tiene consuelo ni lo tendrá. De última, la de los homicidas. Tienen consuelo, te voy a explicar por qué. Porque le van a poder llevar la comida todos los fines de semana. La puerta del cementerio no tiene salida, la puerta de prisión sí. Cuanto menos van a pasar presos 35 años, sin ningún tipo de beneficio y no van a poder salir. Pero están vivos. Para el que tiene que llevar una flor al cementerio, te la regalo. Esta es la cuestión. Pero evidentemente hubo
antes indicadores que en la casa no atendieron. Los padres se enojan porque hay un grupo, allá hay grupos que hacen pegatinas en la zona, somos todos víctimas porque todos podemos tener esto. Señores, si les gusta y no les gusta, me da exactamente lo mismo. En mi casa no pasa eso. ¿Por qué? Porque la primera vez que me llamaron a mí y que mi hijo le había pegado uno en el jardín, lo agarré el coche y dije, ¿por qué le pegaste? No, pero escucha, ¿por qué le pegaste? Que le digan a alguien negro de mierda, eso porque lo escucha en la casa. Sí. Este tipo de comportamientos tiene correlato con lo que vos traes de tu casa. Y hay indicadores muy precozmente. Ya te digo, el jardín de infantes es la primera vez que te llama y te dice, mire, su hijo es agresivo con otros chicos. ¿Sabes por qué? No, ningún chico nace malo. El problema está en la casa. Y hay una estructura que está vulnerada hace rato, que es vulnerado el principio de autoridad. ¿Quién manda en la casa? Si papá o mamá. Los padres no le dan bola a los hijos. Vos lo ves, andá a un restaurante un sábado a la noche y vas a ver los cuatro comensales en el restaurante, los chicos con la tablet o celular y los padres con los celulares. Creo que el problema está ahí. Si no atendemos precozmente qué pasa en la familia, después los comportamientos traen consecuencias legales y en general terminan en causas penales. Acá estamos con este tipo de episodios que nos asombran. Si va a ser un caso bisagra, creo que hasta que no haya un control efectivo en la noche, y el control efectivo en la noche tiene que ver abuso de sustancia, abuso de alcohol. Si naturalizamos que a la salida de un colegio primario y o secundario se consuma alcohol en la esquina, en el kiosco de la esquina, ¿por qué no naturalizamos el consumo y la venta de drogas? Pero te estoy hablando de las cosas que veo todos los días. Todas esas cuestiones influyen, a eso sumado la falta de límites que tienen en la casa, después terminan con problemas penales como esto, ¿no? Que seguramente deriven en condenas de morir en prisión. Sí, seguramente. Ahora, esto quiero repasar un segundo sobre el momento en el que el tipo ya está vencido en el piso. Lo siguen golpeando, lo siguen pateando. Si no hay intención de matar, ¿no habría ninguna otra razón por la cual seguir pegándolo? El placer de ver sufrir al que está en el piso. Eso es la intención de matar. Es el placer. Sienten placer cuando ven una persona, en este caso un negrito, tirado en el piso, vencido, agonizando. Si no se comprende. Y a ver, hoy soy un señor mayor, he sido joven, he tenido las hormonas por ahí arriba. A ver, uno se puede pelear, pero hay un límite. El límite es respetar la vida del otro. Ahí está la cuestión. Consumir sustancias, que me cuenten lo que quieran, todo, que mayor o menor probó algo y no mató a nadie, pasó por la experiencia o se quedó en ella, bueno, será cuestión, pero el tema es el placer, porque en definitiva el agravante sería el ensañamiento, porque ya está en el piso desmayado, y la otra sería la alevosía, porque reducirlo, ya no se puede defender el tipo, si no podía ni levantar las manos. Cuando cae, cuando el producto del primer golpe es una trompada en la pera que lo desmaya. Después el resto son golpes innecesarios. Con la clara, ellos pueden decir lo que quieran. Claro, porque dicen que no tuvieron la intención de matarlo. Esto lo dice el abogado. De hecho, esto lo dice el abogado. Hasta en algún momento en la defensa lo que sostienen era como que, no acompañaron ¿cómo se llama? La historia clínica de Fernando, entonces él podía tener enfermedades preexistentes, entonces murió porque estaba fallado. Claro, está bien, podría tener alguna patología previa, pero lo que no podemos discutir, que esa patología no fue la que produce la muerte. La que produce el resultado de muerte es la sumatoria de golpes que le produce un paro cardíaco. Y todos los golpes, porque este es el tema, todos los golpes es del cuello para arriba. Sí. Y con el agravante, porque decirlo, no quisieron, entonces explícame por qué pones tu pie sobre la cabeza y lo girás y le queda estampada la suela de tu zapatilla en la cara de la víctima. Ellos pueden explicar lo que quieran. Entonces, con lo cual, esos 5 que... Pero los hechos hablan por sí solos. Claro, los 5 que están arriba no pueden discutir, podrán discutir, qué sé yo, mire, de última, sí, me equivoqué, que tenía 20 años, estaba drogado, estaba borracho. Pero de los 5, los otros 3 de abajo podrían discutir, en potencial, podrían. Sí. Creo que perdieron una oportunidad importante porque los testigos se identifican claramente en un rol activo a 4, 5. Sí.
los testigos indican claramente quiénes eran los violentos, quiénes golpeaban, quiénes hacían otro tipo de apoyo, pero esos 3 que están sobre la calle, eso tienen otro rol, pero bueno, tampoco evitaron que los amigos mataran al pibe que estaba en el piso, con lo cual la fiscalía y el particular damnificado, que se mueve como pez en el agua en este tipo de causas, Fernando Burlando, me ha tocado enfrentarlo en la causa Rodrigo, fui abogado de Rodrigo, así que mirá si lo conozco. Claramente habla de una autoridad funcional, que todos tienen un rol en el resultado final, que es la muerte de Fernando Báez Sosa. José Luis, muchísimas gracias por Siempre venir. es un gusto. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, vamos a ver un informe sobre los anuncios de Massa para la economía que se viene en este 2023 para los argentinos. El trabajo de ordenar precios relativos sin deshacer o sin destrozar la economía de cada argentino, de cada argentina, es un trabajo titánico. Argentina, a diferencia de otros países, en la pandemia no tuvo financiamiento, tuvo que recurrir a la emisión. Ese volumen de pesos sueltos, sin estar ordenados en el funcionamiento de la economía, nos generó 2 situaciones. Una primera situación, que es la capacidad de recuperación. Caímos 9, crecimos 10, ¿no? Pero también un enorme problema, que es que esos pesos circulando de alguna manera reflejan una falta de capacidad de funcionamiento normal de la economía, porque a veces la gente no sabe qué hacer con los pesos. Este año vamos a trabajar mucho en la generación de nuevos instrumentos de ahorro, que de alguna manera con la Comisión Nacional de Valores permitan que en lugar de no saber qué hacer con los pesos, la gente pueda ahorrar en petróleo, pueda ahorrar en maíz, pueda ahorrar en soja. El objetivo es, digamos, recorrer un sendero de reducción de la inflación que en abril nos permita tener el 3 adelante. Obviamente no es lo mismo 3,9 que 3,1, claramente, pero digamos, ponernos como objetivo con los empresarios, con los trabajadores, todo el gobierno. Para eso hace falta mucha disciplina y orden en lo que es inversión y gasto público. Nuestro principal objetivo tiene que ser bajar la inflación sin congelar la economía, porque la paz de los cementerios no le sirve a nadie. Y para hablar de economía estamos con Ramiro Marra, él es legislador porteño por Libertad Avanza. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Decime, ¿cómo hacemos para ahorrar, invertir en soja, maíz y petróleo? Bueno, primero le tengo que decir al ministro de Economía que ya esos instrumentos existen, se puede hacer. Es el mercado de futuros, que es un mercado complicado. La mayoría de la gente no es para gente que está muy especializada, la mayoría de la gente no puede acceder. O sea, claramente yo no sabría ni por dónde empezar. Quiere hacer instrumentos que hagan más fácil la entrada de nuevos ahorristas y nuevos inversores, bienvenido sea. Pero eso no tiene nada que ver con la situación que está viviendo la Argentina en cuanto al peso. O sea, ahí tendría que agarrar y decir que el Banco Central deje de emitir dinero, que deje de generar esta bola de nieve que generan las LELIQs, que es inflación futura, y de ahí se resuelve el problema. No haciéndonos creer que nos va a dar una herramienta que ya está inventada, porque va a ser un anuncio, vamos a poder cambiar nuestra forma de ahorrar. El problema está con el peso. No, o sea, después el maíz, el petróleo, la soja, todo lo que él plantea, obviamente que esos precios están en dólares. O sea, y ya entonces vamos a ir invirtiendo, pensando en dólares cuando invertamos, no en pesos. Está mal hecho el concepto, lo que está planteado está mal planteado. ¿Por qué el año pasado tuvimos una inflación tan alta? Porque tenemos un peso muy debilitado, tenemos una moneda totalmente devaluada, o sea, que constantemente los políticos la utilizan para corregir sus ineficiencias, y a partir de ahí genera todo el problema de la inflación. O sea, no es un problema con los precios, no es un problema con los submercados, con los productores, con los distribuidores. Es un problema con la moneda. Y el problema no es con el dólar, es con el peso. Y el problema surge en el Banco Central en consecuencia a causa de lo que hacen mal los políticos, que es gastar más de lo que ingresa. Entonces utilizan el Banco Central para compensar sus errores.
Por eso nosotros insistimos tanto con que hay que ir por el lado del Banco Central, que desde ahí cambias la cultura argentina. No desde lindos discursos o lindos anuncios que nunca van a ningún lado. ¿Qué pensás de esto, del control de precios ejercido por camioneros, por piqueteros? Una falta de respeto total, una falta de institucionalidad total. O sea, no puede ser que estos grupos de presión, estos son grupos de presión los que estamos hablando, que cometen delitos, que hacen cortes de calle, que hacen toma de empresas, que hacen este nuevo sistema que hacen que no dejan salir a los camiones de las empresas cuando no están alineados a ellos. Ahora que se los meten a articular políticamente en política económica porque no les está funcionando. ¿Por qué necesitan de esa gente? Porque no les está funcionando. Pero ¿qué pasa? Lo van a hacer de manera delictiva, como estamos acostumbrados que lo hagan este tipo de grupos, que si sea un grupo de presión, pero que lo hacen de manera legal, estaría bien, pero ya sabemos que cometen delitos. Sí, pero es que de todos modos todos los intentos que se han hecho en este país de controlar precios nunca tuvieron mucho resultado. Porque siempre van por el lado del precio del producto, contra el productor, el distribuidor, el comerciante, y nunca van al eje de donde está el problema, que es lo que decía recién, el Banco Central, la emisión de la moneda. No hay un problema en el producto, esta silla siempre vale igual. Son la misma cantidad de hombres, la misma cantidad de horas hombres, el mismo cantidad del costo de la distribución, siempre lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El precio de la moneda, no el precio de los productos. Los productos se adaptan a la moneda, no la moneda a los productos. Esa es la confusión que tienen. Bien. ¿Vos pensás que, se habla, más allá de cuán próximo o realista en el tiempo sea, de la posibilidad de establecer alguna moneda común del Mercosur, así como tiene la Unión Europea? ¿Pensás que eso es posible, que serviría por lo menos para controlar nuestra economía? Me parece una tontería, o sea, quieren esconder la realidad, aceptar la idiosincrasia argentina y la cultura argentina. Vamos a seguir yendo al dólar. O sea, ¿qué tratamos de qué? De estar más alineados a Brasil. Brasil también tiene porque tiene la mayor preponderancia económica en todo lo que tiene que ver con el Mercosur y con Latinoamérica. Vamos a estar atados a los van y vienes de la política y las cuestiones monetarias y económicas de Brasil. O sea, no tiene mucho sentido. Prefiero ir a un sistema de dolarización que te permite pasar a otras monedas fácilmente, automáticamente, con la tecnología como está planteada. Si alguien quiere tener reales, que tenga reales. O sea, esa política monetaria la vamos a estar importando desde Brasil. No tiene mucho sentido importar algo que en Brasil tampoco es que funciona tan bien. Prefiero ir a la moneda que más se utiliza en el mundo y que más se utiliza en Argentina, que es el dólar. Y después de ahí que cada uno decida si alguien quiere ir a tener reales, que tenga reales. La posibilidad de una moneda regional, vos no la ves. Lo hacen solamente por términos ideológicos. En términos prácticos no tiene ningún sentido. En términos prácticos conviene con el dólar. ¿Por qué irías con Brasil? Para vender ese tipo de orgullo latinoamericano y todo el verso que venimos viendo de hace tiempo. Claramente son países totalmente distintos, pero a Europa le sirve. El euro funciona, está establecido hace muchísimos años. El euro funciona porque también se ató al dólar. O sea, lo que nosotros planteamos es eso. Tenemos que tomar un modelo económico parecido. Pero también tenemos que entender que, a diferencia de lo que pasa en Europa, acá la economía está mucho más concentrada en Brasil. Entonces tendría mucha más preponderancia. Y también en Europa hay más estabilidad política de la que hay en Latinoamérica. O sea, entonces, sin lugar a dudas. O sea, entonces todo eso genera que no tiene mucho sentido buscar socios que no son tan fuertes. Prefiero buscar otro tipo de acuerdos, que son acuerdos que ya el mundo tomó. La moneda para comercializar en términos internacionales es el dólar. ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué hacen lo del euro? Fíjate que lo atan al precio, ahora está casi 1 a 1. ¿Por qué? Porque tiende a eso. O sea, cuando uno pone un tipo de cambio con una moneda nueva, tiende a... Por eso el famoso 1 a 1 de la década del 90, porque el dólar es la moneda fuerte. Hay que aceptar que es la moneda que se comercializa todo. Y después, obviamente, del dólar puedes tener diferentes alternativas para irte al euro, para irte al real, para los que quieren los pesos cubanos. Hay alguien que le gusta lo que pasa en Cuba, que tenga pesos cubanos en su billetera electrónica. Va a ser muy fácil. Cuando estás con el dólar, tienes un sistema libre de cambios. Puedes ir a cualquier moneda. ¿Querés tener criptomonedas? Tenés criptomonedas. Es simplemente configurando la aplicación para que hagáis que esté entre plata. Se plancharon mal. ¿Por qué pasó eso que tuvieron? Hace poco más de un año el Bitcoin estaba más de $60.000 y hoy
Política llega a 20. monetaria, no es que todo esto que estoy diciendo no quiere decir que en Estados Unidos se haga todo bien. También hay cosas que se hacen mal. No hay un modelo económico monetario ideal que se pueda cumplir, lamentablemente por el momento. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La política monetaria de Estados Unidos no fue la correcta. No, o sí, habría que ver el contrafáctico, digamos, cuál sería, qué hubiera pasado si decían otra cosa. Pero sí lo que sabemos es que hubo una emisión monetaria que replicó también en las criptomonedas y en otro tipo de activos. Que después, cuando se empezó a estabilizar, obviamente que la criptomoneda también se estabilizó. Bien, pero se estabilizó mucho más abajo. Es lo lógico también que pase eso, es lo lógico que los mercados tienen esos movimientos. Sí. Y no es tan malo porque es una moneda. No sé si tiene que tener tanta volatilidad, al revés. Es mejor que esté estabilizada para que se pueda usar, por ejemplo, para hacer evaluaciones. Hoy hay transacciones en Bitcoin, pero nadie te dice, esta silla vale 0,5 Bitcoins. ¿Por qué? Sería un montón, 0,5 Bitcoins, serían $10.000, pero bueno, se entendió que es un ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque cambia mucho de precio. Entonces la evaluación está en dólares, pero cuando yo hago la transacción, mando Bitcoins. O el que recibe dólares que lo convierte inmediatamente en Bitcoin, que lo usa como herramienta de, ni de evaluación ni de transacción, sino como herramienta de ahorro. En algún momento hubo por lo menos una serie de guiños, un acercamiento entre Milei y Patricia Bullrich, ¿sí? Algunos en Juntos por el Cambio empezaron a analizar la posibilidad de acordar con Milei, digo, más allá de lo que el propio Javier dijera, y después enseguida, por ejemplo, Elisa Carrió dijo, no, es el límite, qué sé yo. ¿Existe alguna posibilidad de que hagan un acuerdo con Juntos por el Cambio o eventualmente con Bullrich? Los guiños fueron más de Patricia hacia nosotros que de nosotros a Patricia, porque en la realidad nosotros armamos un espacio político donde planteamos cosas diferentes y fue Patricia la que empezó a repetir nuestras ideas porque se dio cuenta de las ideas correctas. Pero ¿qué pasa? Ella tiene socios que no son los socios que nosotros estamos buscando, porque ellos sí que no defienden nuestras ideas. Lo dijo Carrió. O sea, Carrió dice, no, es nuestro límite. No, nuestro límite es, no el de ella. Porque nosotros no queremos ir ahí. Ellos están planteando si vienen hacia acá. ¿Por qué? Porque las ideas están por arriba de los espacios políticos. Los espacios políticos tienen, o debieran. Como nosotros estamos haciendo lo que se debe, lo correcto es que ellos vengan para acá y no nosotros para allá. ¿Quiénes son ellos? Los que crean que nuestras ideas son las correctas. O sea, por eso el planteamiento es diferente. Lo que pasa es que yo lo entiendo, se viene de un status quo de dos fuerzas políticas que armaron esta falsa grieta, porque después están siempre tirados hacia las ideas más socialistas, que cuando hay un espacio nuevo dicen, no, che, pará, ¿a quién se acopla? No, capaz es al revés. Hay algunos que se tienen que acoplar a nuestro espacio político. Si accedieran a la presidencia, uno de los reclamos, digamos, de la sociedad más grande, más allá de obviamente ordenar la economía, tiene que ver con la seguridad. Ustedes, por ejemplo, ¿terminarían con los cortes de calle, los piquetes y demás? Por supuesto que nosotros lo que estamos planteando es un modelo de país donde se cumplan las leyes. Y si hay una ley, hay un código penal que dice que no se puede cortar la calle, no hay margen para que corten la calle. La pregunta es ¿por qué ahora cortan la calle? Sí. ¿Cómo alguien lo permite? Quiere decir que hay una ineficiencia total del Poder Ejecutivo, de que no articula su fuerza de seguridad para que hagan cumplir la ley. Por supuesto que nosotros vamos a hacer cumplir la ley con todas las que dice el Código Penal. No vamos a inventar nada. Lo dice el Código Penal, no es que tenemos que inventar algo nuevo. Vamos a hacer cumplir las leyes. Bien. Y digo, hay dos grandes, si se quiere, deudas que tuvo Juntos por el Cambio con quienes lo votaron en el 2015, que eran, por un lado, el tema de los cortes y demás, y por otro lado, los planes sociales. ¿Qué harían ustedes justamente con respecto a todo esto, que es, bueno, gran parte del gasto público? Bueno, nosotros por un lado planteamos los cortes separados de lo que son los planes sociales, no los asociamos. Pero entendemos que hay ciertas organizaciones que están en el medio. Sacar las organizaciones del medio, fundamental. Que no esté asociado a corte con plan social. Después de los planes sociales, nosotros lo que articulamos no es un modelo que lo sacamos de la noche a la mañana, porque entendemos que se generaría una crisis económica y social en muchas familias que sería muy difícil. Entonces nosotros lo que haríamos es un modelo económico donde se crean fuentes de trabajo genuinas del sector privado, donde la gente prefiere dejar el plan social para trabajar. ¿Por qué? Porque tiene mayores ingresos. ¿Cómo se hace eso? Con inversión, con crecimiento, con desarrollo. ¿Qué es lo que nos están fomentando del sector privado? ¿Qué es lo que nos están fomentando estos gobiernos?
¿Cómo lo fomentás? Sacándole el pie del Estado de encima. Si vos le sacás el pie del Estado de encima, el privado crea trabajos. No es que nosotros tenemos que crear los puestos de trabajo. Tenemos que dar la libertad suficiente para que los privados creen las fuentes de trabajo. Que esa es la gran confusión que hay. Que ellos siempre dicen, no, creamos tantos trabajos. No, vos no creaste nada. Porque como existen los gobiernos ineficientes, hacen que desaparezcan fuentes de trabajo genuinas dentro del sector privado. Y tengo una pregunta, por ejemplo, en los casos de... Hay muchos casos, y no hablo de nuestro país, sino justamente de por ahí tomando modelos europeos, en los que vos tenés sociedades que tienen participación estatal y donde en definitiva justamente el Estado interviene generando puestos de trabajo o generando, digamos, producción en un lugar donde tal vez no lo había. Ese tipo de cosas, ¿para ustedes son viables, son inviables? No es viable, o sea, el Estado no crea fuente de trabajo porque, o sea, de algún lado se financia el Estado. ¿De dónde se financia? El sector privado. Entonces es el sector privado el que realmente genera fuente de trabajo. Y sabemos que las empresas públicas, la gran mayoría pierden plata y son ineficientes. Entonces no tiene ningún sentido ir a un modelo donde nos hagan creer que el Estado genera fuente de trabajo. O sea, esos son sistemas socialistas y comunistas que sabemos cómo terminaron. O sea, no hay que ni tocar el tema porque si no confundimos y nosotros vamos a un modelo totalmente diferente. El sector privado es el que tiene que generar el valor agregado y el Estado cumplir con sus funciones mínimas. Pero, por ejemplo, digo, empresas como YPF, ¿qué harían? ¿Las privatizarían otra vez? Mirá, YPF desde que la estatizaron perdió la mitad de su valor y estuvo 3 veces menos de su valor. Sí. O sea, ahora recuperó un poco su evaluación. Quienes defienden, digamos, la postura contraria dicen que, bueno, que al ser estatal, de alguna manera plancha los precios de mercado y sirve como regulador. Bueno, lo que decíamos antes, los controles no sirven de nada. La nafta sigue subiendo. Les está yendo bastante mal regulando los precios. Porque no tenés que regular a la empresa y el precio de la nafta, tenés que regular la moneda. No parte por YPF el problema. Pongámosle que YPF o Action o Shell o la que sea, suben los precios. No es por culpa de ellos. No es que vos podés intervenir la empresa y no subir los precios. No, mirá, tienen un problema que es la moneda. La moneda confunde a la economía. O sea, ellos estatizaron YPF porque les gusta robar. Como también nos robaron las FJP. O sea, son robos constantes que hacen. Creen que tienen la potestad de hacerse, de tomar lo que quieran. Y aparte, es medio tonto lo que hacen porque ellos fueron y no te puedo decir que robaron, porque la pagaron YPF a un precio abismal en comparación a lo que está ahora. Perdimos más de 5.000 millones de dólares cuando estatizaron YPF. O sea, imagínate que son 5.000 millones de dólares hoy para el nivel de reservas que tenemos. ¿Y qué hizo YPF? Nada. ¿Cambió algo? No, nada. No mejoró, empeoró. Y por ejemplo, aerolíneas, digo, que una de las cosas que dicen los defensores de aerolíneas es que aun cuando por ahí en sí la aerolínea pierde, lo que hacen es de alguna manera fomentan todas las economías regionales o favorecen las economías regionales y que en definitiva en la cuenta final todo eso vuelve. Las economías regionales no se fomentan porque pongan vuelos de avión. Las economías regionales se fomentan si vos tenés rutas, si vos tenés, le sacás el apoyo, el pie de encima que tienen del Estado en cada economía. Si vos vas a las economías... ¿Qué quieren ustedes? Baja de impuestos, te dicen. Nos dicen que queremos vuelo de avión. Y aparte, ellos generan su propio monopolio ineficiente. Que abran, vas a ver cómo aparecen nuevas empresas que quieran tener esas rutas. Si son rutas que económicamente sirven y que fomentan la economía regional, alguien las va a pagar. O sea, ¿qué estamos financiando? Las economías regionales a través de aerolíneas. Es claramente un discurso totalmente manipulador que hacen estos tipos de gobiernos. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Vos pensás que ahora sí, en materia de infraestructura, sí habría que hacer una inversión importante en rutas entonces? Sí, hay muchos privados que seguramente están dispuestos a hacer inversiones que fomenten el negocio. Si alguien quiere usar esa ruta es porque tiene algún tipo de beneficio. Seguramente va a estar dispuesto a pagar. O sea, existen las obras privadas. Mirá cómo crecen los barrios privados. Mirá cómo crecen los barrios privados. Mirá cómo crecen las autopistas en todas las partes del mundo. O sea, el tema es que acá se cree que el Estado tiene que hacer todo.
Bien. Te hago la última. A ver, dentro de tu especialidad siempre han sido las inversiones. ¿Qué inversiones podría hacer el ciudadano común sin entrar justamente en estas que vos decís, son muy complejas y demás? ¿En qué puede invertir el ciudadano común para tratar de no perder, que sus pesos no pierdan valor? Bueno, mira, te digo, la Argentina entró en un proceso donde si alguien tiene pesos, ya sabe que está cometiendo un error. Podemos decir que la gran parte de la Argentina ya sabe que el peso es una pérdida de valor. Sí. Mucha experiencia, muchos años, cada vez más la pérdida. Entonces tenemos que pasar al paso siguiente. Los argentinos tenemos dólares. Sí. Es muy raro que alguien tenga pesos ahorrados. Cuando tenés pesos, hay gente que compra pesos ahora cada 20, 50 dólares, va y compra dólares. Sí. Porque se quiere sacar los pesos de encima. Sí. Antes esperabas a tener 500 dólares, 1000 dólares para comprar. Sí, no tenías tanto apuro. Hoy el apuro es inmediato. O sea, che, ¿tenés 100 dólares para cambiarme? Sí, yo justo necesito pagar algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a pensar al paso siguiente, que es invertir los dólares. El dólar también tiene una inflación muy baja en comparación, menos de 2 dígitos en comparación a lo que es la Argentina, pero hay que buscar rentabilidades en dólares. Por eso lo que estamos proponiendo, los que nos dedicamos a la asesoría financiera, es tratar de ganarle a la inflación en dólares, buscar renta en dólares. Y ahí hay fondos comunes de inversión que son en dólares, moneda dura, vos ponés dólares y te da una renta en dólares, que están y obligaciones negociables, están entre un 8 y un 12% anual. Sí. Que esa es la rentabilidad que se está buscando en este tipo de instrumentos, que son seguros. Si quiero invertir de esa manera, ¿cómo lo hago? ¿Desde mi cuenta bancaria? Hoy la gente que tiene la posibilidad de tener una conexión a internet, que son la mayoría, lo hacen a través de un broker de bolsa, que es la manera más profesional de hacerlo y más sencilla también, que es el lugar donde se especializan en ofrecer diferentes instrumentos de inversión. Bien. Viste, no nombré el mío, viste que no meto publicidad encubierta, pero como considero que igual sos bastante conocido como para que te busquen. Como considero que soy un buen broker, que lo que se abren van a abrir en mi broker. Bien. ¿Este tipo de inversiones tienen algún mínimo? Digo, vos recién hablabas de $100, con $100 ya puedes empezar a invertir. Con $100 ya podemos empezar a invertir lo que sea. La tecnología es impresionante, genera esas posibilidades. Que con $100 ya puedas entrar a la bolsa, al mercado de capitales, en un fondo de inversión, en cuestión de minutos, no es que necesitas horas y horas. Y hoy hay un montón de instructivos, hay un montón, es todo muy sencillo. Con un par de clics ya lo podés hacer. Y vos en alguna época, hablabas mucho justamente de las cripto. ¿Hoy sería un momento para poner algo en cripto o no es el mejor...? Todavía no está definida, hay una política monetaria en Estados Unidos muy contractiva, que está tratando de que no haya tantos dólares en el mercado. Entonces la cripto, que es la contraofensiva, la cobertura, no es la alternativa que más se está recomendando. Siempre en el mediano y largo plazo va a ser mucho más importante tener cripto que tener dólares bajo el colchón, por supuesto. O sea, lo que estamos buscando ahora son rentas más estables. Una renta más parecida a un plazo fijo, que es una renta definida. Y no tanto ir a buscar la volatilidad del valor de un activo como puede ser una criptomoneda. El cambio de precio, que son muy fuertes, y una criptomoneda. No con esto quiero decir que vaya a bajar, pero tampoco veo una suba muy fuerte en lo que viene. Claro, no es para hacer una inversión para ganar. No es pensar que este año la criptomoneda va a volver a llegar a $60.000. El Bitcoin, Ramiro, por ejemplo. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Bueno, ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean este informe sobre las paritarias récord del año pasado. El aumento superó la expectativa, es un 107%, un bono de 100.000 pesos, un adicional del 10% a la rama de larga distancia, a los choferes de larga distancia, y un aumento en los adicionales de la rama de correo, logística y expreso y mudanza. El resultado de las asambleas, reuniones, etcétera, fue un 91% de aceptación y un 9% de rechazo. Cerró el gremio de los bancarios a cargo de Sergio Palazzo una paritaria del 94,1%, ¿sí? Considerando que la inflación para este año se considera en 95, es lo que dice al menos el Banco Central. Hay consultoras que directamente hablan del 100, sí de golpe en el mercado de trabajo aparece como una paritaria de referencia. Hoy estamos frente a un nuevo acuerdo salarial. Esta paritaria nos ha puesto, yo creo, en una mejor situación de la que veníamos.
Agradezco al sector empresario su capacidad de interpretación de las necesidades que teníamos. Hemos pasado de 70 a 130, hablamos de casi un 86-87%. Yo le decía al gobernador que no recuerdo tantas mesas con todos los trabajadores y trabajadoras que representamos a todos los estatales de la provincia, judiciales, docentes, trabajadores de la salud, trabajadores estatales en general. No recuerdo tantas mesas de articulación con la provincia. Y si vamos a hablar de trabajo y paritarias, bueno, acá lo tenemos a Sergio Omar Rodríguez, abogado laboralista. Este 2023 acabó, se planchó todo, las paritarias van al 60%. Y eso dicen, o eso estiman. Vos sabés que en la Argentina siempre con el tema del presupuesto van a arrancar ahora a tildar a la baja esto que es la negociación colectiva. 60% después de una inflación que rondó el 95% chiroleando para arriba. Y es un poco de no creer en un año electoral. Y con estos números que nos trae el INDEC, que hay cuestiones llamativas, muy llamativas. Sí. Bueno, pero a ver, ayúdame un poco. Sí. Nosotros tuvimos una inflación del 95. Sí. Es muy optimista pensar que vamos a tener el 60% de inflación. Ojalá lo tengamos, porque con los números que veníamos, digo, ojalá. Están apostando mucho al operativo de Sergio Massa. Sí. Un tipo que entiende de gestión. Es decir, el gobierno se acordó de que hay que gestionar. Sí. Están apostando un año electoral a planchar las expectativas y a las ayudas de los sindicatos. ¿Por qué? Porque hubo paritarias récord, teniendo en cuenta que algunas cerraron hasta 110, no todas, pero todas rondaron el 100%. Ganaron unos puntitos. Pero esos puntitos, ¿para qué los ganaron? Para decir, bueno, muchachos, ustedes cerraron por arriba de la inflación. Sí. Ahora necesitamos que nos den oxígeno en el primer semestre. ¿Por qué? Porque ahora pues se viene arranca. la elección. Claro, pero ahora arrancan 3 sindicatos que te marcan el norte. ¿Sí? Sí. Arranca ATE, arranca el sindicato de comercio, ahora en marzo, y va a arrancar también el sindicato de bancarios. Que bancarios es el sindicato que siempre va pum para arriba. ¿Viste? Entonces vos tenés la paritaria de estatales, la paritaria del sindicato con 1.200.000 representados, es decir, la que nominalmente más afiliados tiene, y la paritaria que es por lo general cierra un poco más arriba, conjuntamente con la de camioneros. Sí. Ahora, no es una panacea la economía argentina. Vos fíjate, acá vos tenés, esto es el INDEC, este es el último informe que marcó el INDEC. Esto de acá, yo te puedo mostrar, 7.1 es la tasa de desocupación. Sí. Cuando vos estás por debajo de 2 dígitos... Pero perdón. Sí. Esto es cuento chino. Y acá te quiero mostrar... 7.1 que están tomando el que hace changa una vez por semana. Eso es lo que yo te quería mostrar con la placa. Vos tenés 7.1% de tasa de desocupados. Eso es pleno empleo. Ahora vos salís a la calle, le preguntás a la gente y toda la gente conoce a alguien que no tiene trabajo o alguien que necesita trabajo. No hay pleno empleo en la economía. Por eso te digo, hay veces que los políticos manejan una realidad paralela. Todos están trabajando para la estadística. Nadie está trabajando para la realidad. ¿Dónde está la realidad? Y acá la falla que yo estoy marcando. ¿Dónde? Acá. Acá se confunde. En la Argentina el 7.1 es de ingreso, no es de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Vos acá tenés cómo se compone la masa de trabajadores. 12.9 son los millones de trabajadores que están en capacidad de trabajar, ¿sí? Los argentinos que hoy conforman la población económicamente activa. ¿Cómo se compone este número? 27.5% de esos 12.900 son trabajadores que no están dentro del margen de las paritarias. No tienen aguinaldo, no tienen vacaciones. Son los famosos trabajadores precarizados o aquellos que son autónomos. Es decir, monotributistas o monotributistas, responsables inscriptos y empleadores. Es decir, que este número de acá se debería de sumar acá. Si vos sumás la cantidad... Para. Un monotributista, en teoría, es alguien que tiene, digamos, sus ingresos. Yo no lo sumaría en principio... Vos lo dijiste, en teoría.
La mayoría de los monotributistas no tienen ingresos fijos. O no tienen ingresos escalables al salario mínimo vital y móvil. Pero dentro del monotributo tenés muchas categorías y las categorías, si se quiere, más altas tienen buenos ingresos. Los ingresos de los monotributistas en el año y van a haber muchos que no te van a dar por arriba del ingreso del salario mínimo vital y móvil. Y lo que es peor, aquellos que sí dan el monto, no están dentro de los parámetros y dentro de los derechos que sí pudieran tener si realmente fueran asalariados. ¿Y eso qué te marca? Que la economía argentina es, como dice Carlos Maslastón, es Barrani. Tenés mucho trabajo en negro y tenés mucho trabajo precarizado bajo el monotributo. Yo, ¿sabés lo que hice? Una cuenta sencilla, para que veas la realidad y por qué el 60% es muy ilusorio. Si vos... Vamos a ser buenos. Acá hay 4,5 millones de trabajadores más o menos. Dejo 1 millón y pico teniendo en cuenta que acá hay 12% de empleadores. Que esos vamos a decir que bueno, están trabajando porque son los que generan el trabajo. Y tenés los responsables inscriptos que vamos a decir que son los que tienen la manga un poquito más larga. Me llevo a los monotributistas, me los paso por acá. Estoy dejando un par de monotributistas que son las escalas más altas. Me llevo a los monotributistas de escalas menores. Tengo que sumar a ese millón de desocupados, un país de 44 millones de habitantes. Ahí nos vamos al 35% desocupados. 21%. Se te triplica. 7 por 3, 21. Ahora, vos decís en Argentina, 44 millones de habitantes. Yo te digo que el INDEC dice hay 1 millón de desocupados nada más. ¿Suena razonable? No suena razonable. Lo que pasa es que te faltan sumar 3 millones de monotributistas. Que la mayoría, te digo, no facturan todos los meses y no tienen ingresos por arriba del salario mínimo vital y móvil. Y ahí abajo tenés la tasa de subocupación. O sea, que el número de trabajadores ocupados también tiene lo que vos dijiste al principio de la columna. No todos trabajan las 8 horas que necesitan. Vos fijate, acá tenés con los colorcitos 56,3% es el número de personas que están ocupadas por más de las horas que se necesitan. Es decir, trabajadores que trabajan más de las 8 horas y hacen horas extra. ¿Por qué? Porque el mercado no quiere salir a buscar nuevos trabajadores. Pero mirá... Sergio, la semana que viene seguimos analizando el tema del trabajo, que claramente el índice de desocupación es mucho más alto de lo que las estadísticas nos muestran. Se acabó el programa, nos vemos la semana que viene con mucho más Encuentro Informativo.